Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Elmer Grijalva Vítor, soy integrante del grupo 1 del curso de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Lima. En esta oportunidad me toca exponer sobre los antecedentes de la solución de controversias entre el Estado y los contratistas en la etapa de ejecución contractual. Al respecto, debemos señalar que la solución de controversias entre el Estado y los contratistas durante la ejecución contractual tiene una evolución histórica motivada por la necesidad de resolver conflictos de manera eficiente y garantizar el cumplimiento de los contratos públicos. Es así que en sus inicios los contratos entre el Estado y particulares carecían de regulaciones especiales y se regían por normas civiles o comerciales, lo cual generaban problemas al no abordar adecuadamente los intereses públicos. Y esto llevó a la creación de normas específicas en áreas claves, como por ejemplo en obras públicas, adquisiciones y servicios, así como a crear el Tribunal Contencioso Administrativo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y a partir de este último tercio del siglo XX, mecanismos alternativos como por ejemplo la conciliación, el arbitraje y la mediación comenzaron a consolidarse. Estos métodos se adoptaron para ofrecer soluciones más ágiles y menos formales que las jurisdiccionalmente tradicionales. Y la influencia de organismos internacionales como por ejemplo el Banco Mundial y otros organismos internacionales fomentaron la inclusión de cláusulas de arbitraje en los contratos públicos, estandarizando prácticas y promoviendo procedimientos neutrales aceptados por las partes. Por ejemplo, en el Perú, la contratación pública está regulada por la Ley 30.22.5 y su reglamento, la cual busca garantizar la transparencia y eficiencia y legalidad en la ejecución de contratos. Durante esta etapa pueden surgir diferentes conflictos relacionados a los contratos, como por ejemplo modificaciones de alcance, retrasos en la ejecución, incumplimiento de condiciones o discrepancias sobre plazos y pagos. Y para resolver este tipo de conflictos, se establecen los siguientes mecanismos, como son la conciliación, que es un proceso alternativo y amigable asistido por un tercero imparcial, el arbitraje, la Junta de Resolución y Disputas, y estos mecanismos están integrados en los contratos regulados por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, como es la OCE, garantizando que los conflictos no retrasen los proyectos públicos. Y la normativa promueve la obligatoriedad antes de acudir a instancias judiciales, consolidando así un sistema eficiente para proteger intereses de públicos y privados. Eso es todo de mi parte. Doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Permiso, buenas tardes. Buenas noches con todos. Mi nombre es Gilmer Nicéforo Huacachín Paucar y formo parte del Grupo 1. Asimismo, continuaré con el desarrollo del presente informe legal. Por lo que, para proceder, les presentaré el contenido de nuestro trabajo respecto a la base legal. En tal sentido, comenzamos por referir que las relaciones jurídicas generan controversias o conflictos siempre, y para llevar un orden social a las controversias que surjan entre las partes, es preciso mencionar el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo número 344-2018-EF. Además, el Estado peruano y los contratistas sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se puede resolver mediante los siguientes mecanismos. Este principio general alternativos sirve para solucionar las controversias que se originan a partir la suscripción del contrato y durante toda la etapa de ejecución contractual, entre otros actos, materia, conciliación o arbitraje. Tenemos los aspectos vinculados a la ejecución, interpretación, prestaciones contractuales, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato. B. Arbitraje. El arbitraje es institucional cuando es organizado y administrado por
una entidad dedicada al arbitraje, de acuerdo al numeral 2 del artículo 7 del Decreto Legislativo número 1071. Las instituciones arbitrales constituidas en el país deben ser personas jurídicas, con o sin fines de lucro. Asimismo, cuando se trata de instituciones públicas con funciones arbitrales previstas o incorporadas en sus normas reguladoras, deberán suscribirse ante el Ministerio de Justicia. Además, en el tercer párrafo del artículo 52 de la ley del artículo 220 del reglamento, el arbitraje será resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por 3 árbitros. La normativa además ha establecido que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados. C. Junta de Resolución de Disputas. Busca prevenir y/o resolver de manera eficiente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la misma hasta su recepción total, de acuerdo a la Ley de Contrataciones mediante el Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones con el Estado. Por otro lado, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, es el encargado de supervisar los procesos de contratación con el Estado. Además, también el encargado de resolver las disputas que puedan surgir al momento de la selección de postores o en el momento de la implementación, ejecución del contrato. Las controversias pueden ir desde la modificación del contrato a su nulidad o resolución antes de haberse cumplido su plazo. En tal sentido, cabe precisar y recalcar la base normativa sobre la ley número 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento es la fuente legal que funciona como una herramienta que sirve de guía para contratar con el Estado. En este aspecto se ha culminado sobre la base legal del presente informe legal, y mis compañeros sucesores continuarán con el análisis social y jurídico, así como con las conclusiones y recomendaciones. Análisis social. La resolución de controversia en contratos públicos se enfoca en garantizar jurídica y eficacia en la ejecución de proyectos mediante cláusulas arbitrales. A nivel internacional, el arbitraje se ha consolidado como un mecanismo clave alineado con normativas nacionales e internacionales. Ámbito mundial. El arbitraje internacional se consolida como un mecanismo fundamental para resolver disputas contractuales, armonizando normativas locales e internacionales para garantizar el cumplimiento de laudos y reducciones incertidumbres. En México, el artículo 17 constitucional respalda el arbitraje en contratos públicos. Los tratados internacionales, como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, establecen procedimientos vinculantes que favorecen la ejecución de laudos arbitrales, y sectores claves incluyen energía y grandes proyectos llave en mano. En España, la Ley 9/2017 enfatiza la contratación pública como una inversión estratégica, promoviendo sostenibilidad, innovación y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pymes. Se fomenta la transparencia y eficiencia administrativa, alineándose con principios de buena administración y regeneración democrática. En Estados Unidos, la contratación pública se rige como principios de mérito, equidad y transparencia, aunque existe diferencia entre niveles federales y subfederales. Se comparte un enfoque en la eficiencia y justicia. Ámbito sudamericano. En Argentina, la obra pública predomina pero enfrenta desafíos como corrupción y exclusión de pequeñas y medianas empresas, pymes, debido a altos costos de arbitraje. En Chile, el sistema facilita el acceso de pequeñas y medianas empresas, aunque las grandes empresas mantienen ventaja. La mediación y el arbitraje son alternativas destacadas. En Colombia, avances como CEPOC 2 mejoran la transparencia, aunque persiste el problema de corrupción y desequilibrio en los mecanismos de la resolución de disputas. En conclusión, 1. La eficiencia y transparencia. En todos los sectores, la resolución de controversia busca optimizar recursos públicos y promover la confianza ciudadana mediante procedimientos claros y justos. 2. El desafío para las pymes. Aunque se promueve su inclusión, los costos elevados y las barreras administrativas limitan su participación equitativa. 3. La corrupción y la confianza pública. La percepción de corrupción es un reto transversal que afecta la legitimidad de los sistemas de contratación pública, especialmente en América Latina. 4. El impacto social. La adecuada resolución de conflictos contractuales tiene implicancia directa con el desarrollo económico y social,
afectando tanto a los servicios esenciales como a la percepción pública de las instituciones gubernamentales. Este análisis refleja la tendencia y problemática global de la contratación pública, destacando la necesidad de un balance entre la eficiencia, la equidad y la transparencia. Buenas, soy Oliver Manetti y hoy voy a estar haciendo el análisis jurídico. En el Perú y en el mundo, lo que tienen en común con la relación jurídica entre el Estado y los contratistas en ámbito de la contratación pública puede derivar en conflictos durante la etapa de ejecución contractual. Estos conflictos y controversias, si no son gestionadas adecuadamente, pueden afectar la continuidad y calidad de los proyectos. En este informe voy a analizar los diferentes mecanismos jurídicos que existen para resolver estos conflictos y se identificarán aspectos clave para garantizar una solución efectiva conforme al ordenamiento jurídico, ya que se busca garantizar la continuidad y adecuada ejecución de los contratos celebrados entre ambas partes. Este proceso aborda los conflictos que pueden surgir durante la ejecución de un contrato, ya sea por discrepancias en la interpretación de las cláusulas contractuales, incumplimientos, atrasos, modificaciones contractuales o diferencias sobre los pagos. La elección del mecanismo adecuado para la resolución de controversias contractuales depende de factores como la naturaleza del contrato, la complejidad del conflicto y los costos asociados. La tendencia actuales favorece métodos alternativos como el arbitraje o la conciliación, que son más ágiles y menos onerosos, con fines de evitar acciones judiciales. Sin embargo, es crucial garantizar que las decisiones representen el principio de legalidad y equilibrio entre las partes. Además, los estados tienen la obligación de actuar de manera diligente para evitar litigios prolongados que perjudiquen tanto al interés público como al contratista. Para ello resulta clave incluir en los contratos cláusulas claras sobre la solución de controversias. El manejo eficiente de controversias no solo garantizan el cumplimiento de contratos, sino que protege el interés público y la confianza en los procesos de contratación estatal. Gracias. Bueno, Ana Matute. Conclusiones. La resolución adecuada a las controversias no solo garantiza la ejecución efectiva de obras y servicios, sino que también refuerza la transparencia y la legalidad en las relaciones entre el Estado y los agentes privados. En tal sentido, la resolución de controversias puede influir en la calidad de la contratación pública. Los conflictos contractuales que no se resuelven de una manera adecuada pueden dar lugar a una ineficacia en la ejecución de proyectos y sobrecostos, pérdida de valor público. Para no verse afectado, debe existir un mecanismo de resolución de conflictos. En conclusión, los sistemas a emplearse para la resolución de conflictos, resolviendo estas controversias entre el Estado y los contratistas, es la conciliación o mediación, el arbitraje, ambos de carácter compulsivo. Forman parte del contrato, donde los contratistas se adhieren a una cláusula que lo obliga a salir de estos mecanismos. La conciliación, el arbitraje, se resuelve por medio de un árbitro, donde este árbitro hace el rol de un juez.
y este juez árbitro decide a favor de una de las partes. De no ser así, la decisión final la toma un superior y esto es de carácter de cosa juzgada. Pasamos a las recomendaciones. En las recomendaciones, la correcta resolución de una controversia contribuye a la legitimidad de las instituciones públicas y por lo tanto, las controversias, lo más recomendable es negociar y así evitar pasar por ese sistema de resoluciones formales y de conflicto. Muchas gracias.